Hola a todos, te habla el profesor Darwin. Vamos a continuar. Estábamos viendo la clase pasada en las palabras variables. El primer video avanzamos a artículo, sustantivo y adjetivo. Bueno, de estos elementos que tienes acá, el artículo y el sustantivo ya estaban en tu cuaderno. Lo único que hicimos fue agregar el adjetivo. La segunda semana hemos visto el pronombre y esta tercera semana vamos a ver el verbo. Recuerda que todos los que tienes acá son consideradas como palabras variables. Quiere decir que pueden cambiar de forma o que tienen accidentes gramaticales. Acá tienes un ejemplo. Tienes el que tienes acá. La semana pasada vimos que era un pronombre. Él está en masculino. Si estuviera en femenino puede ir a ella. El que tienes acá es un solo ser. Oye, pero si fueran varios y voy a expresar el accidente de número, pues puedo decir que él está en singular y en plural pues será ellos. Ella está en singular. Si fueran varias pues sería ellas. Como puedes observar, las palabras son consideradas como variables cuando pueden cambiar de forma, cosa que no pasa con estas de acá, que son las invariables, que ahí vamos a encontrar por el adverbio, la preposición y la conjunción. Acá tienes un ejemplo. Rápidamente es un adverbio de modo. Rápidamente no está en masculino, rápidamente no está en femenino, rápidamente no acepta esa oposición un elemento o varios elementos. Esas palabras que no pueden cambiar de forma son consideradas como invariables, mientras que aquellas que sí pueden cambiar de forma son consideradas como variables. Por ejemplo, tienes un adjetivo. Puedo decir bueno masculino, buena femenino, buenos plural o buenas plural. Sustantivo. Tienes a la palabra alumno, alumna, alumnos, alumnas, alumnitos, alumnitas. Como puedes observar, esta clase de términos cambian de forma. Como cambian de forma se llaman variables y aquellos elementos que no pueden cambiar de forma se llaman invariables. Vamos a continuar. Esta tercera semana pues tenemos al verbo. Vamos con el concepto básico de un verbo. Sabemos que el verbo es la palabra que indica acción, pero ojo, aparte de indicar acción, puede indicar estado, puede indicar proceso y está relacionado con objetos e individuos. El deportista corre velozmente. Oye, la palabra que indica acción obviamente será pues la palabra corre, entonces la palabra corre es un verbo. A ver, un momento. Ahora sí, listo. Tu abuelito está muy contento. Abuelito es sustantivo, muy contento es un adjetivo compuesto, te lo enseñé en la primera semana. Notarás que no estoy tomando todavía está que tienes acá. Está es una palabra que indica acción. Por comodidad, si quieres, lo puedes llamar así. En este caso sería estado. Pero mira, esta es un verbo. Las plantas crecen rápidamente. Si yo te pregunto, oye, palabra que indica acción, estoy seguro que me vas a decir que es crecen. Crecen indica un proceso, pero no te hagas problemas. Si te sientes más cómodo con la palabra acción, diremos que cualquier palabra que indica acción, pues siempre será considerado como un verbo. Él estudia para su examen. Oye, palabra que indica acción, estudia. Mi mamá riega el jardín. Oye, palabra que indica acción, riega. Mario pinta un paisaje. Oye, palabra que indica acción, pinta. Mis sobrinos juegan en la sala. Oye, palabra que indica acción, juegan. Ellos se abrazan. Oye, palabra que indica acción, abrazan. Amanece en aquel pueblo. Palabra que indica acción, amanece. Ellos comen en la terraza. Palabra que indica acción, comen. La paloma vuela. Oye, palabra que indica acción, vuela. Entonces, si quieres llamarlo así, si te sientes cómodo con este término que tienes acá, de forma genérica diremos entonces que la palabra que indica acción será considerada como verbo. Debes tomar en cuenta que existen dos tipos de verbos: los verbos simples, que están constituidos por un solo término, y los verbos compuestos, que están conformados por dos o más términos. De los compuestos solamente vamos a ver dos: la voz pasiva y el tiempo compuesto. Existe, ojo, una perífrasis verbal, no la vamos a tocar. Recuerda que nuestras clases son solamente elementales. Vamos a empezar con el verbo simple, ese que tiene una sola palabra. Los jugadores correrán en el estadio. Oye, palabra que indica acción, facilísimo. Correrán. Tomaremos unos refrescos helados. Oye, palabra que indica acción, yo tomo, tú tomas, él toma, tomaremos es el verbo. Sin embargo, debes tomar en cuenta algo más. Existen algunos verbos que suelen cambiar de forma. Es el caso de ser. Acá ya te lo he dejado conjugado. Si fuera pasado, pues será yo fui. Presente yo soy. Futuro yo seré. Tú fuiste, tú eres, tú serás. Él fue, él es, él será. Nosotros fuimos, nosotros somos, nosotros seremos. Ustedes fueron, ustedes son, ustedes serán. Ellas fueron, ellas son, ellas serán. Como puedes observar, pues ser cambia de forma.
Más adelante lo llamaremos verbo irregular. Pero quédate con esto, toma en cuenta que ser, mira, está cambiando de forma. Esta clase de elementos son verbos. Por ejemplo, este problema es facilísimo. ¿Ves este es que está acá? Es este es que está acá. O sea que ese es que tienes ahí es un verbo. Sus piernas son flaquitas. ¿Ya? ¿Ves este son que está acá? Es este son que está acá. Entonces son es un verbo. Teresa fue burlona. Ya. ¿Ves este fue que tenemos acá? Es este fue que tienes acá. O sea que la palabra fue es un verbo. El verbo ser es algo especial en ese sentido, pero no te preocupes, todos los demás verbos simples son mucho más obvios. Luis Alberto cocina un pastel. Palabra que indicación. Yo cocino, tú cocinas, él cocina. Cocina es un verbo. Indira irá de paseo con nosotros. Yo voy, tú vas, él va. Ella irá. ¿Estás de acuerdo? Este irá que tienes acá es un verbo. Entonces, cuando los verbos están conformados por una sola palabra o por un solo término, en ese caso se dice que es un verbo simple. Así como existe un verbo simple, vas a encontrar el lado opuesto en un verbo compuesto. Solo vamos a estudiar dos compuestos, la voz pasiva y el tiempo compuesto. Hay una tercera forma que se llama perífrasis verbal, no la voy a tocar porque estamos en los elementales. Entonces veamos el verbo compuesto llamado voz pasiva. Una voz pasiva se forma de ser. ¿Te acuerdas que hace un momento lo vimos? Es este de acá. Acá era un verbo simple. Oye, pero profe, ¿puede ser simple y puede ser compuesto? Si es que aparece solo, es simple. Es, son, fue. Pero ¿qué pasa cuando el verbo ser, en este caso sería auxiliar, o si quieres puedes seguirlo llamando así, el verbo ser, es acompañado por las terminaciones ado, ido, tos o cho? Si ser es acompañado por ado, ido, tos o cho, los dos elementos se juntan en un solo verbo llamado voz pasiva. ¿Qué quiere decir esta A y esta S que tienes al costado? Quiere decir que ado, ido, tos o cho puede cambiar de género, o sea que puede ser ada, ida, ta, sa, cha, o de repente ados, idos, tos o chos, si lo aumento esa S, si lo transforma a femenino y estuviera con terminación S sería pues hadas, idas, tas, sas, chas. Cuando esta clase de elementos son acompañados por la palabra ser, automáticamente los dos elementos te van a formar un solo verbo que se llama verbo en voz pasiva. Vamos a ver algunos ejemplos, lo voy a hacer lentamente, no te preocupes. Veamos. Miguel pasea al gato. Ya, palabra que indicación. Te vas a dar cuenta que en este caso es la palabra pasea. Yo paseo, tú paseas, él pasea, Miguel pasea al gato. Abajo tienes algo muy parecido, pero ojo, el verbo no es pasea, acá el verbo ha cambiado. Dice, el gato es paseado por Miguel. Lentamente, mira, ¿ves este es que está acá? Retrocede conmigo. Es este es que está acá. ¿Te has perdido? No, es cero. Sigamos avanzando. Dice paseado. Mira cómo termina en ado. Retrocede conmigo. Es, ahora mira, paseado, terminación ado. ¿Ado qué es? Un participio. El gato es paseado por Miguel. Mira, es paseado. Ser más un participio. Oye, pregunta, en la oración el gato es paseado por Miguel. ¿Cuál es el verbo? Respuesta correcta. El verbo es paseado. Siguiente. El gato se tomó la leche. Ya, este está fácil. ¿Cuál es la palabra que indica acción? Yo tomo, tú tomas, él toma. El gato se tomó la leche. Tomó es el verbo. Abajo, sin embargo, tienes una oración algo parecida. La leche fue tomada por el gato. Lentamente. ¿Ves este fue que está acá? Retrocede. Es este fue que está acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves este hada que está acá? Retrocede. Es este ado que está acá, pero si estuviera en femenino, ¿qué sería? Hada. Hada, ida, ta, sa, cha. Entonces, la leche fue tomada por el gato. Fue ser tomada, que acaba en hada, es un participio. Entonces, si la pregunta fuera en la oración, la leche fue tomada por el gato, ¿cuál es el verbo? La respuesta correcta sería pues fue tomada. Siguiente. Lupita hace la tarea en su cuaderno. Ya, palabra que indica acción. Yo hago, tú haces, él o ella hace. En este caso, Lupita hace la tarea en su cuaderno. Abajo tienes una oración semejante. Dice, la tarea es hecha por Lupita en su cuaderno. Ya. ¿Cuál es el verbo? Lentamente, ¿ves este es que está acá? Es este es que está acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves este cha en qué termina? Termina en cha. Retrocede conmigo. Es este cho que tienes acá. Si estuviera en femenino, ¿qué diría? Cha. O sea que sería ada, ida, ta, sa, cha.
La tarea fue, que es este elemento que tienes acá, fue hecha, terminación cha. Entonces tienes ser más un participio. Entonces en la oración la tarea fue hecha por Lupita en su cuaderno. Si la pregunta fuera, oye, ¿cuál es el verbo? La respuesta correcta sería que el verbo sería es hecha. ¿Mm? Pepe corre los 100 metros. Ya. Palabra que indica acción, te vas a dar cuenta que es la palabra corre. Yo corro, tú corres, él corre. Ahora vamos a ver qué más tenemos acá. A ver, momento. Ya, continuamos. ¿En qué estábamos? Ya. Pepe corre los 100 metros. Corre es la palabra que indica acción. Ya, vamos a retroceder acá. Dice, los 100 metros son corridos por Pepe. ¿Ves este son que está acá? Es este son que tenemos acá. ¿Estás de acuerdo? Este corridos está acabando en ¿qué? En I2. Retrocede conmigo. ¿Ves este I2 que está acá? Si le ponemos esta S, ¿qué dice? I2. Si yo junto todo será pues A2, I2, 2, 8. Vamos a retroceder, mira. Son corridos. Son corridos. Son, ¿qué va a ser? Ser. Y ese corridos que acaba en I2 es el participio, o sea que tengo ser más un participio. Si la pregunta fuera en la oración, los 100 metros son corridos por Pepe, ¿cuál es el verbo? Entonces la respuesta correcta sería que el verbo es son corridos. Listo. Con eso ya tienes una comparación del verbo simple que vimos hace un momento en comparación con la voz pasiva que estamos haciendo ahorita. No te vayas a confundir. Cuando yo digo que ser es un verbo solo, mira, acá tienes a es, que es este es que tienes acá. ¿Termina en ado y otros 8? No. ¿Ves este son que tienes acá? Termina en ado y otros 8. De repente tú me dices, profe, termina en ta, pero este flaquitas es un adjetivo, tiene que formar parte de un verbo. Fue burlona. Este fue, ¿por qué no forma parte de un verbo más grande? Porque este fue no está siendo acompañado por ado y otros 8. Cuando esa clase de elementos son acompañados por las terminaciones ado y dotos 8, te van a formar los verbos compuestos. Si yo digo, ella come una pizza, ¿el verbo cuál es? Come. Si yo digo, la pizza es comida por ella, ¿cuál es el verbo? Es comida. Yo escribo un poema, ¿cuál es el verbo? Escribo. Si yo digo, el poema es escrito por mí, ¿cuál es el verbo? Es escrito. Como puedes observar, así como hay elementos simples, puedes encontrar un compuesto en una voz pasiva. Así como existe un verbo compuesto llamado voz pasiva, vamos a encontrar a otro que se llama tiempo compuesto. El tiempo compuesto está conformado por haber más un participio. De repente tú me dices, pero profe, esto es muy grande, no te hagas problemas. Este es el que cambia de forma. Acá haber no cambia de forma. Habré, habría, habríamos, habrás, habías, habrías, habría, había, habrá. Como puedes observar, no está cambiando mucha forma, o sea que esto no lo tienes que aprender de memoria. Solamente ten un poquito de cuidado. El E con H, el A con H, o el as o el an, es haber, ¿sí? Pero por el resto de conjugaciones te vas a dar cuenta que mantiene esta base que tienes acá. O sea que a la vista te vas a dar cuenta que es haber. Ahora, si tú tienes saber y le aumentas la terminación ado y dotos 8, te va a dar un verbo que se llama verbo en tiempo compuesto. No te hagas problemas, te lo voy a explicar lentamente. Mariana había comido mucho. Ya. Este había que tienes acá es haber. ¿Estás de acuerdo? Ese había es este había de acá, mira. Había. ¿Estás de acuerdo? Había. Comido en que acaba. Ido. Es este ido que tienes por acá, mira. Mariana había comido. Había comido, haber más un participio. Entonces, ¿cuál es el verbo? El verbo es había comido. Ya está. Haber bailado contigo fue especial. Ya. Este haber es había. ¿Estás de acuerdo? Ado y dotos 8. Entonces, haber bailado es un verbo. Yo he analizado la propuesta. Ya. Acá hay haber. No te vas a perder. ¿Ves este E con H que está acá? Es este E con H que está acá. Te he dicho que E con H y A con H es saber, que tuvieras cuidado con estos dos elementos. Ahora, entonces, ves este E, es este E de acá. Ahora, ¿qué más? Analizado acaba en ado, que es este ado que tienes acá. O sea que si tú tienes he analizado, has analizado, ha analizado, hemos analizado, han analizado, es haber más un participio.
En este caso el verbo ¿cuál va a ser? El verbo es pues he analizado. Había vivido ese momento intensamente. Ya, ¿ves este había que está acá? Este había que está acá. ¿Es este había que está acá? ¿O este había que está acá? ¿Estás de acuerdo? Ya. ¿Qué más dice? Vivido, ¿en qué termina? Ido. Mira, este ido de acá. Ido. ¿Ves este ido que está acá? Es este ido que está acá. Dice que había vivido. Habías vivido. Había vivido. Habíamos vivido. Habían vivido. Como puedes observar es haber más un participio. Entonces en la oración había vivido ese momento intensamente. Pregunta, ¿cuál es el verbo? Respuesta correcta. El verbo es fue había vivido. Siguiente, ¿qué más? Dice, fue perdonada después de haber señalado al culpable. Ya. ¿Ves este haber de acá? Es había. ¿Estás de acuerdo? Señalado en que está terminando. En ado. Entonces yo te pregunto, oye, ¿cuál es el verbo? Haber señalado. Entonces hasta acá tienes el verbo. Listo. Ahora, ¿qué más? Fue a la policía tras haber sufrido un robo. Ya, ¿cuál es el verbo? Este haber es había. Este sufrido que acaba en ido es participio. Entonces, ¿cuál es el verbo? Haber sufrido. Listo. Ya. Hasta acá tienes los verbos en tiempos compuestos, que son haber, que es había, haber, había, haber, que es el haber con un participio, o sea que está terminando en ado, ido, tos, ocho. Mira, ido, ado, ido, ado, ido, tos, ocho. Si ves que es haber más un participio, se llama tiempo compuesto. Pero ojo, notarás que no he terminado de subrayar todos los verbos. Mira, ¿ves este fue que está acá? Ya, listo. Ese fue que tienes ahí también es un verbo. ¿Estás de acuerdo? Ahora tú me dirás, profe, este fue es un tiempo compuesto. Para que este fue sea un tiempo compuesto debería estar haber más un participio. Y fue no es haber. Entonces, profe, es una voz pasiva. O sea, esto que tengo acá. Este fue más esto de acá. La respuesta es no, porque para que este forme parte de un verbo más grande, ¿quién lo debería acompañar? Ado, ido, tos, ocho. O sea que no tengo ninguno de esos elementos. Entonces, ¿el verbo cuál es? Fue. Sí, ya veo tu cara de no entendido. Ya, hay otro ejemplo más acá. A ver, mira. ¿Ves este fue que tienes acá? Fue. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Este fue es verbo por sí solo o forma parte de un verbo más grande? Si formara parte de un verbo más grande, al costado tendríamos a la terminación ado, ido, tos, ocho. Pregunta, ¿al costado aparece ado, ido, tos, ocho? La respuesta es no. Entonces ese fue es un verbo simple, es un solo verbo. Otra vez por acá, de nuevo, no te vas a confundir. Ya, este fue que tenías acá. Para que forme parte de un verbo más grande, ¿quién debería estar a su costado? Las terminaciones ado, ido, tos, ocho. Oye, pregunta, ¿especial termina en ado, ido, tos, ocho? No, ya. Si me has entendido. ¿Ves este fue de acá? ¿Es un fue simple o es un fue que está acompañado por ado, ido, tos, ocho? Notarás que en este caso, sí. Porque este fue está acompañado de la palabra perdonada. ¿Ves este hada que tienes acá? Hada. Ado, ido, tos, ocho. Hada, ida, tas, achá. Acá sí, mira, fue perdonada. En caso que te estés perdiendo. Fue perdonada. Mira, fue más el hada. Entonces, en este caso, ¿cuál es el verbo? Fue perdonada. ¿Qué tipo de verbo era este? Lo llamamos así, cuando ser es acompañado por ado, ido, tos, ocho, pospasiva. Cuando haber, en cualquiera de sus formas, es acompañado por ado, ido, tos, ocho, se llama tiempo compuesto. Cuando ser no está siendo acompañado por ado, ido, tos, ocho, forma parte de un verbo simple. Cuando es cualquier otra palabra que indica acción, también es considerado como un verbo simple. Listo, como puedes observar, pues no está difícil. Para tu tarea te voy a dejar oraciones para que puedas reconocer a los verbos. Me buscarás por los verbos simples, los verbos en voz pasiva que se forman de ser más un participio, o en su defecto los verbos que estén conformados de haber más un participio.
Se cuidan bastante, ha sido un gran placer haber estado con ustedes. Bye.